entonces a la ceremonia de entrega del certificado ISO 9001-2015 al Boletín del Laboratorio Nacional de Clima Espacial y cedemos la palabra al doctor Hugo Delgado. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy bienvenidos a esta su casa, el Instituto de Geofísica. Primero que nada, damos la bienvenida a todas las personalidades que nos acompañan, colegas, directores, directoras de entidades de la investigación científica, al representante del señor coordinador de la investigación científica, personalidades y amigos, buenos amigos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del CONACYT, de la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como personal que representa a la Agencia Espacial Mexicana. Así también agradezco la presencia del doctor Valdés, que es el coordinador del programa espacial universitario. También nos visitan la directora de la ENES Morelia, ahí está, y muchas otras personalidades del ámbito interesado no solamente en la protección civil, sino particularmente en las cuestiones relacionadas con el clima espacial. El día de hoy tenemos dos eventos que hemos colocado de manera muy cercana. Uno tiene que ver con la entrega del certificado ISO 9001-2001 al Laboratorio Nacional de Clima Espacial y por la otra la inauguración del tercer foro sobre fenómenos astronómicos. En cuanto al primer evento, que es el que a continuación vamos a iniciar, es importante señalar la importancia de contar con una certificación en los procesos, sobre todo aquellos procesos académicos que permiten garantizar que la información que estamos generando son de utilidad, y esa utilidad además tiene la autoridad de los 3 niveles de gobierno que la puede utilizar con confianza. En el Instituto de Geofísica se está trabajando en diferentes frentes para certificar tanto servicios geofísicos como laboratorios del Instituto de Geofísica. El primero que vamos a tener, y a ello debemos, para esta certificación, el trabajo desarrollado por el doctor Juan Américo González Esparza y todo el grupo de clima espacial que se encuentra tanto en la subsede del Instituto de Geofísica en el estado de Michoacán, en Morelia, y también personal que se encuentra aquí mismo en el Instituto de Geofísica. Es muy importante tener este tipo de certificaciones, y en particular hoy en día, y para ello están los dos eventos que tienen que ver con el clima espacial, que es una serie de fenómenos que de alguna forma día con día van tomando mayor importancia debido a los fenómenos naturales a los que está relacionado, pero también a las vulnerabilidades a las que nos exponemos, básicamente porque cada día hay mayor dependencia hacia diferentes elementos tecnológicos. Y para ello, pues, qué mejor que le demos la palabra a las diferentes personalidades que van a hablar con mayor certeza acerca de esta certificación. Entonces, sean todos pues bienvenidos y pues muchas gracias. Muy bien, cedemos la palabra al representante de CONACYT sobre la importancia de la certificación en el área de clima espacial. Cedemos entonces la palabra al representante de la Coordinación de Protección Civil, quien también nos hablará sobre la importancia de la certificación. Muy buenos días a
todas y a todos. Siempre es un gusto estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y para el Sistema Nacional de Protección Civil, la labor que desarrolla la UNAM en el conocimiento y en la generación de investigaciones que contribuyen a conocer los fenómenos, a conocer los riesgos a los que estamos expuestos, son la base para tomar las mejores decisiones en la reducción del riesgo de desastre. Entonces reconocemos la gran labor que realiza la UNAM como unos aliados estratégicos para el Sistema Nacional de Protección Civil. Y particularmente el día de hoy, que a lo mejor pudiera no ser tan evidente qué vinculación existe entre la protección civil y los fenómenos del espacio exterior. Si le preguntamos a la gente, digamos, en la calle, o el común de la gente, qué tiene que ver protección civil y fenómenos del espacio exterior, pues tiene mucho que ver, ¿no?, por el gran impacto que puede tener, y sobre todo identificar cuáles son los sistemas que son vulnerables, por ejemplo, a tormentas electromagnéticas, cuál es el efecto que pueden tener sobre la salud, sobre todo en cuestiones aéreas, en aviación, cuando hay tormentas eléctricas, las afectaciones que pueden tener los sobrevuelos intercontinentales, en fin, una serie de situaciones que son muy importantes y que para el Sistema Nacional de Protección Civil también están considerados como un fenómeno perturbador. Le llaman en la ley fenómenos astronómicos. Entonces también es parte del quehacer de las instancias de protección civil, identificar, digamos, de qué manera estos fenómenos pueden afectar a la población y tomar las medidas necesarias para mitigar y reducir este riesgo. Y entonces cobra mucha relevancia el evento del día de hoy y el que se reciba esta certificación parte del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, porque ellos están generando insumos valiosos para la toma de decisiones. Si de por sí ya es una garantía el hecho de que la UNAM participe en la elaboración de estos, que está trabajando en un sistema de alertamiento para tomar decisiones, en un manual de gestión de riesgos de fenómenos del clima espacial, entonces se vuelve relevante el tener esta doble garantía. Repito, primero, garantía de que un laboratorio de la UNAM lo esté desarrollando y esté colaborando con el Sistema Nacional de Protección Civil y con el SENAPRED, y en segundo lugar, pues esa certificación que reciben el día de hoy, que además también promueve, digamos, la excelencia y la mejora continua, pero también es un reconocimiento a la labor que realiza la UNAM, el laboratorio, el Instituto de Geofísica, y pues todas las investigaciones de la UNAM que participan en este tema. Así que para nosotros pues es un gusto, mi reconocimiento y un saludo del Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero. Como saben, acabamos de pasar a muchos fenómenos hidrometeorológicos que están ocurriendo en el país. Acaba de cruzar el huracán, el ciclón tropical Narda. Tuvo afectaciones en toda la costa del Pacífico, entonces el coordinador está allá en sitio atendiendo la emergencia y coordinando las acciones para la recuperación. Entonces me pidió que les enviara un cordial saludo y agradecimiento y felicitación a la UNAM, al doctor Hugo Delgado, al doctor Américo, por esta gran labor que realizan en pro de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Enrique Guevara, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y continuamos con las palabras del doctor Julio Solano, secretario técnico de la Coordinación de la Investigación Científica. Sí, muy buenos días. Al Instituto de Geofísica, felicidades de antemano, doctor Hugo Delgado, personalidades, autoridades de la UNAM, SENAPRED, CONACYT, buenos días. Pues reciban un cordial saludo del doctor William Lee Lavie, por supuesto unas felicitaciones respecto a esta certificación que es muy importante para la coordinación y para la universidad. Él estuvo precisamente otro tipo de actividades que pues, lo requerían por el momento y pues me pidió que su representación viniera a unas palabras y él entrega. Quisiera nada más iniciar, por supuesto, diciendo lo que es la certificación ISO 9000,
1/2015 para sistemas de gestión de calidad. Es un reconocimiento internacional de mayor aceptación en el mundo. Y esta es una de las líneas del plan de desarrollo, una línea muy importante del plan de desarrollo institucional que en esta gestión se ha dado, en la cual se establece la necesidad de contar con laboratorios certificados y acreditados bajo normas internacionales. Se ha dicho, tiene el objetivo de asegurar la calidad de los resultados que se emiten en todos los procesos de nuestros y gran numerosos laboratorios que tenemos dentro de la universidad. A la fecha, la universidad cuenta con más de 250 laboratorios de docencia e investigación certificados. Es un número muy importante. Déjenme decirle que podemos decir que es una de las instituciones de educación superior con mayores laboratorios certificados. La mayoría están básicamente en lo que es docencia. Y recientemente, de 3 años para acá, hemos estado impulsando dentro de la coordinación la certificación de laboratorios, principalmente los laboratorios nacionales, pero también los universitarios y unidades de apoyo a la investigación. Entonces, ya cada vez más los laboratorios de investigación dedicados están certificando sus procesos. Entonces, esa realmente es una gran noticia. Ahora, de hecho, es una política de la universidad, pero también del CONACYT, el hacer certificación sobre todos los laboratorios nacionales. Déjenme contarles que tenemos en la universidad más del 50% de los laboratorios nacionales a nivel nacional, que son de los 40 laboratorios nacionales, de los cuales 33 la UNAM es responsable y 7 tenemos instituciones, entidades académicas que participan y que tienen sedes en otras instituciones del país. Pero 40 laboratorios nacionales pues es un gran logro por nuestra universidad. También para comentarles que en junio de 2014 se modificó la Ley General de Protección Civil y de ella se incluyeron los fenómenos astronómicos como fenómenos perturbadores que requieren de acciones del sistema de protección civil. Esto para salvaguardar la población. También el mismo año, en octubre de 2014, se crea el Servicio de Clima Espacial en el Instituto de Geofísica, apoyado por un proyecto del Fondo Sectorial CONACYT y de la Agencia Espacial Mexicana, así como un proyecto del grupo de cátedras CONACYT, con lo que en 2006 se establece el Laboratorio de Clima Espacial. Lo conocemos como LANCE y esto fue en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León. La UNAM, a través del LANCE, cumple con funciones muy importantes de alertamiento para eventos, como se dijo, de clima espacial, y esto conforme a la ley que se menciona. Una de las etapas fundamentales del alertamiento es la emisión de avisos al CENAPRED, como se mencionó previamente, donde se informa sobre posibles afectaciones a sistemas tecnológicos críticos, que pueden ser críticos no solamente para digamos, la parte tecnológica, sino para el país y la población en particular. Algunos como satélites, telecomunicaciones, sistemas de posicionamiento global, navegación aérea, sistema de distribución de energía eléctrica, y esto pues ante los fenómenos que ocurren muchas veces fuera de nuestro planeta. Esto es precisamente el proceso que se certifica este día, dentro del laboratorio bajo la norma ISO 9001-2015 y la certificación del proceso de emisión del Boletín de Clima Espacial hacia la CENAPRED, que da certeza a la sociedad de los resultados que emite el laboratorio, garantizando un manejo pulcro de los datos que ahí se generan. La implementación del sistema de gestión de calidad requirió, por supuesto, de un esfuerzo continuo de todo el personal del laboratorio. Y en particular, quisiera mencionar también la labor de los catedráticos CONACYT. Realmente, hace ya unos años, se estableció esta parte de las cátedras CONACYT, que son, digamos, personal contratado por el CONACYT, pero que labora en las instituciones de educación superior, en este caso en la UNAM. Entonces han tenido una labor muy importante y hay varios de ellos trabajando en este laboratorio. Ahora, esto, por supuesto que a nombre de la universidad y de la Coalición de Universidad Científica, pues quisiéramos agradecer y brindarles un reconocimiento por este esfuerzo, tanto al personal como personalmente a los catedráticos que, aún no siendo personal, están involucrados directamente en esta labor. Ahora, otros servicios nacionales, pues esto realmente es un ejemplo porque hay varios servicios nacionales que muchos están aquí en geofísica, pero otros están en biología, en ciencias de la atmósfera, en otros institutos, han tomado como un ejemplo y han iniciado un esfuerzo para empezar a certificar también esos laboratorios. Entonces yo creo que es algo muy importante porque se está replicando a nivel de la universidad y esperemos que a nivel del país.
Por tanto, me congratula mucho entregar este reconocimiento que es reconocimiento para ti, Mónica. Perdón, antes que nada quisiera agradecer a la doctora Mónica Gutiérrez, que es la encargada precisamente de la certificación por parte de la coordinación, y la labor que ha llevado a cabo no solamente dentro del subsistema, sino a nivel de universidad, porque digamos, este proyecto, este programa, se está extendiendo también a los subsistemas y están teniendo una excelente respuesta al respecto. Entonces, agradecer a la doctora Mónica Gutiérrez por ese esfuerzo y al personal que lo apoya, por supuesto. Entonces, bueno, quisiera entregar básicamente el reconocimiento por parte de la universidad al laboratorio Alance directamente por ese esfuerzo. Esa es la primera parte. Entonces, quisiera entregar este reconocimiento. Y por supuesto, quisiera leer la placa que se va a entregar ahora, a ver si se puede, si se escucha, ¿no? Dice: Certificación Mexicana SC otorga el presente certificado de conformidad a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Geofísica Unidad de Michoacán, en particular el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, por haber implementado y mantener un sistema de gestión de calidad de conformidad con la norma NMX CC 9001 y MNS 2015, ISO 9001-2015, al sistema de gestión de calidad con requisitos y alcance de la certificación, que es la elaboración del boletín de clima especial 12. El presente certificado es válido en el periodo del 23 de mayo de 2019 al 22 de mayo de 2022 y con una fecha de emisión de mayo de 2022. Pues para terminar, quisiera agradecer nuevamente al doctor Delgado. Respecto a este esfuerzo, realmente sabemos que en geofísica se tienen varios de los servicios nacionales importantes y este esfuerzo que se ha iniciado de años para acá para certificar estos procesos que son fundamentales para muchos procesos de la población mexicana. Está el zoológico, está el radiográfico, está ahora clima espacial, varios laboratorios que realmente pues creemos que este apoyo por parte de las autoridades es fundamental para poder lograrlo. Y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos las palabras del doctor. Ahora solicitamos la presencia del doctor Hugo Delgado Granados y del doctor Julio Solano para la entrega de los reconocimientos a los responsables de la certificación del boletín de clima espacial. El primer reconocimiento es para el doctor Juan Américo González Esparza. Doctor Ernesto Aguilar Rodríguez. Doctora María Sergueva. Doctor Julio César Mejía. Doctor Juan José González. Doctor Luis Javier González. Doctor Pedro Corona.
maestro Pablo Villanueva, ingeniero Ernesto Andrade y por último el físico Raúl Caudillo. Déjenles un fuerte aplauso, por favor. Para la inauguración del foro cedemos la palabra a la representante de la Agencia Espacial Mexicana, la profesora Rosa María Martínez de Arellano. Muy buenos días a todos ustedes, señor director general del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por esta invitación y sobre todo por ser un foro para compartir el conocimiento y para hacer notar todos los logros que paso a paso ha llevado a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su centro ubicado en Michoacán, del Instituto de Geofísica. Nosotros nos sentimos realmente muy congratulados, reciban un atento saludo del doctor Francisco Javier Mendieta. Ustedes saben que por cuestiones de reducción de personal, bueno, pues tenemos que repartirnos nuestros trabajos, pero soy la persona que junto a la coordinación general que tengo en mi cargo, vemos las cuestiones de seguridad nacional, y que hemos seguido desde sus inicios, después de la publicación de la ley en 2014, como se refirió el doctor. Nosotros nos hemos abocado a atender desde el principio todas las reuniones, pero más allá de esto, y probablemente en el siguiente panel lo voy a compartir, sí quiero hacer un amplio reconocimiento al trabajo excepcional que ha hecho la universidad a través de Juan Américo González, verdaderamente impresionante ante la Organización de las Naciones Unidas, específicamente ante la Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Ahí tenemos establecido, entre otros grupos importantes de trabajo, el de clima espacial. Es una persona muy dedicada, le digo que es el equipo que llega ahí y es él. Trabaja muy bien, tiene muchas reuniones, le digo que a la hora de que aquí es de día, pues allí es de noche, y pues sigue trabajando y seguimos trabajando porque son las comisiones. Yo quiero señalarles que lamentablemente en la reunión del subcomité técnico y científico del mes de febrero, pues no estuvo. Hizo mucha falta, la verdad. Se nota cuando se requiere el mayor conocimiento. Yo soy abogada y he aprendido con el tiempo de lo que estamos hablando, pero tengo que aprender de los mejores. Pero entrar en una discusión con científicos de COSPAR es algo más difícil. Entonces ahí hubiera estado de maravilla que estuviera Juan Américo. Pero entonces yo me pregunté a nuestros distinguidos panelistas de COSPAR dentro del Corpus, que pues yo tengo un plan A como México, pero para cuestiones de desastres causados por fenómenos naturales. Pero quiero que me digan cuál es el plan B. Y me preguntan, ¿y cuál es el plan A? El común y corriente, si hay un terremoto, si un volcán se enoja, si hay un tsunami. Entonces tenemos un sistema en CENAPRED de protección civil, de prevención, en donde tenemos las siguientes etapas de prevención. Esto es una cuestión satelital que se sigue el fenómeno, ustedes lo saben mejor que yo, movemos a la gente, es la parte de prevención que hace CENAPRED en mi país. Vemos que el fenómeno ya se retiró, causó probablemente daños o no, pero salvaguardamos la vida de las personas, de sus bienes y la infraestructura que se puede salvaguardar. La siguiente parte es que regresamos, reconstruimos. Entonces, ante una junta también de jefes de agencias espaciales, pues sí, todos están preocupados por lo que es no solamente el cambio climático, sino obviamente la cuestión espacial. O sea, si el sol se enoja, como le digo a mis alumnos,
Si hay tormentas solares muy fuertes, es diferente a controlar aquí los efectos de un huracán. Entonces decía yo, bueno, pues esta es la cadena, tengo 3. La cuarta es que nos estamos adaptando. Y la quinta es que nos cambiemos de casa, probablemente a Marte. Pero cuando le señalé yo la parte de la adaptación, la pregunta fue que si en estos momentos nosotros tuviéramos un evento de Carrington, como hubo en el siglo XIX, en donde las auroras boreales invadieron la parte inclusive del sur de América, esto fue total. Si en este momento, en esas alturas, nosotros tuviésemos un evento de esa naturaleza, nos apagan el switch. Todo. El viento solar puede ser tan fuerte que subimos siempre nuestras alertas por parte de América oportunamente. Si son tan fuertes, pues si los satélites, los de última generación, tienen una protección, el calentamiento, entonces dije, no. Se va a poner a jugar billar con los satélites. No hay una delimitación del espacio exterior o ultraterrestre respecto del espacio aéreo. Se afecta, como se señaló atidamente el doctor, la aviación civil. Los efectos electromagnéticos de estas corrientes geomagnéticas, creo que así se dice, afectan. Entonces no hay un límite que diga, pues hasta aquí llega el sol y ya no vas a bajar, no. Esto va a seguir, no importa que nos digan que nuestra estrella, pues está teniendo problemas de vejez prematura, pero verdaderamente los científicos, Américo, tú has tenido la oportunidad de practicar con todos ellos, pues no hay plan B. En este momento no hay un plan B. Entonces, sí tenemos todo un excelente protocolo por parte de Senapred para desastres causados por fenómenos naturales, vamos a decir, de uso común o comunes y corrientes o casi normales. Para eso sí tenemos una respuesta. Para eso sí podemos proteger a la población, podemos proteger sus bienes, podemos proteger sus vidas, a la infraestructura. Dependiendo de la intensidad del fenómeno serán las consecuencias. Pero entonces vamos a llevar de tarea algo del trabajo, de mucho trabajo que está haciendo Panamérico en la parte, sobre todo con la Comisión Federal de la CEPE. Algo de ese trabajo, ¿qué es lo que hay? Los científicos hoy en día se están preocupando en las aplicaciones de satélites muy pequeños, no Tubsat, un poquito más grandes, de 100 gramos, para medir algunas cuestiones de la ionosfera, algo que están en los científicos, para ver los impactos. Están viendo también las aplicaciones de los satélites GeoCAP, que son geoestacionarios, pero de órbita baja, para ver las implicaciones marítimas. Sí, estamos viendo de todo, pero tratándose del Sol, sí se enoja. Si hay una tormenta solar tan fuerte como lo que hubo en el siglo XIX, a esta fecha, y me quiero equivocar, Américo, no hay un plan B. Y es algo que los científicos de Postpart dicen, yo dije, esto platíquenlo con Américo González, que es el experto mexicano, que desafortunadamente hoy no pudo ir. Entonces yo los invito a que tengan una mayor participación en los trabajos que hacemos, en que estemos conscientes de que los fenómenos naturales, porque estamos dentro del sistema solar, donde está la naturaleza, estos fenómenos nos pueden afectar de diversas maneras. Y no solamente hablo de algo real que podemos visualizar, palpar, sentir, como es el cambio climático. Hablando de clima espacial, la situación es más complicada. Yo les agradezco, señor director general, agradezco a todos ustedes, por aquí creo que vi a Pepe, o lo escuché, ahí está. Sí, buenos días, Pepe. Les agradezco mucho la oportunidad de que trabajemos y sigamos trabajando juntos. Efectivamente, la ley ordena el establecimiento de políticas públicas a la Senapred, del SINAPRO, ahí se equivocaron, de la Agencia Espacial Mexicana, pero sí les voy a decir, nos podemos sentar a trabajar con Senapred, platicar, etcétera, pero si no tenemos el insumo científico, el cómo, la afectación,
los distintos niveles de afectación, etcétera. Entonces no podemos establecer una política pública y espero que este año avancemos un poco más en Senapred Américo. Y nuevamente agradezco a todos ustedes su presencia. Es muy importante, alguien me dijo que iba a estar medio vacía la sala. Estoy muy contenta del interés que ha despertado el otorgamiento de un certificado tan importante, que ya cambiaron la ley de metrología y normalización, están en ese cambio. Me da mucho gusto saber que esta certificación que se otorga al instituto, que se otorga de manera muy amplia, por un reconocimiento, por un trabajo muy serio, muy dedicado, muy profesional, pues que sea uno más de los logros, perdón que les diga a Tijuana Américo, señor director, a todos ustedes, uno más de los logros que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, mi casa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la profesora María Martínez y cedemos la palabra al ingeniero Enrique Guevara, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bueno, ya en mi intervención anterior hice algunos comentarios, ¿no?, sobre la vinculación entre protección civil y esto del clima espacial, y pues no me quedaría más que reiterar mi felicitación y desear mucho éxito en estos foros que vienen a continuación, donde pueda haber este intercambio de experiencias, inclusive surgir nuevas ideas de qué más podemos hacer, como comentaba ahorita la abogada, qué más podemos hacer, cómo podemos avanzar más. Yo creo que aquí van a salir propuestas que estaremos muy atentos, va a participar gente del Senapred en el foro, estaremos tomando nota de todo para que nos pongamos a trabajar. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias al ingeniero Enrique Guevara. Y cedemos la palabra al doctor Julio Solano, a quien atentamente le pedimos realice la inauguración del tercer foro sobre fenómenos astronómicos. Sí, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Bueno, pues creo que se ha hecho mucho. Nos dio un excelente contexto de lo que es precisamente el foro y lo que es el clima espacial, la importancia de pues, estar realmente monitoreando todos estos fenómenos que pues, nos van a afectar eventualmente. Y precisamente este tipo de foros sobre cómo diseñar esos planes a ver si es que es posible, porque si es complicado, pues creo que estos foros son los que tienen que empezar a discutir los especialistas al respecto de estas posibles soluciones o alternativas que pudiéramos tener. Y bueno, sin más, realmente en nombre del doctor William Miguel Ardín, coordinación de la investigación científica, pues desearles lo mejor para el foro sobre fenómenos astronómicos entre expertos, que haya esa discusión, ese debate que siempre hay entre pues, la comunidad científica y pues inaugurarlo. Entonces, siendo las 10:05 del día 3 de octubre de 2019, declaro inaugurado el tercer foro sobre fenómenos astronómicos. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Nos complace mucho que además de compañeros académicos, representantes de agencias, haya muchos estudiantes, eso nos motiva mucho, bienvenidos. Y quiero platicarles un poco de qué se trata esta mesa. En México, a raíz de las modificaciones de la Ley General de Protección Civil en 2014, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Agencia Espacial Mexicana y la UNAM, a través del Instituto de Geofísica, han iniciado trabajos y colaboraciones para desarrollar políticas públicas que preparen al país ante el riesgo de las tormentas solares. Y el Senapred ha organizado 2 foros a lo largo de la historia de la creación de este grupo de trabajo de clima espacial en México. Y en estos foros hacemos como una revisión de los trabajos y de los avances que ha tenido el grupo de trabajo
en cuestiones de políticas públicas, en cuestiones de colaboración con instituciones y dependencias, agencias del gobierno, y ha sido muy gratificante ver cómo hemos dado pasos muy importantes hacia constituir un país más resiliente y preparado ante este tipo de fenómenos naturales. En esta ocasión vamos a celebrar el tercer foro de fenómenos astronómicos y hemos invitado a varios representantes que me acompañan aquí en la mesa, quienes voy a presentar, y también hay en el auditorio varios representantes a quienes les voy a pedir que intervengamos después de unas breves presentaciones para platicar sobre lo que estamos haciendo en México y la importancia que tiene que el país se prepare ante el riesgo de estos fenómenos naturales. Entonces, primero quiero saludar, ya la escucharon ustedes en la ceremonia de la entrega del certificado, a la abogada, a nuestra querida Rosa María, que viene en representación de la Agencia Espacial Mexicana y que nos va a hablar del contexto internacional, de por qué el tema del clima espacial es un tema importante para la Organización de las Naciones Unidas, en qué foros este tema se está discutiendo y cuál es la importancia que tiene de que México participe activamente en estos foros internacionales donde nos representa la Agencia Espacial Mexicana y donde pues hemos podido apoyar en algunas de estas tareas. Por otro lado, está el ingeniero Gilberto Castellón del Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien nos va a platicar acerca de esta colaboración que existe entre el Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM y el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el desarrollo de este sistema de alertamiento y por qué México requiere de tener un sistema de alertamiento y de alguna manera el contexto de por qué hemos certificado la importancia para la Coordinación Nacional de Protección Civil de la certificación del Boletín de Clima Espacial. Y además nos acompaña el doctor Carlos Ramírez de la Comisión Federal de Electricidad. El doctor Carlos Ramírez nos va a hablar de un proyecto donde estamos ya trabajando en conjunto para medir y valorar la vulnerabilidad de la red eléctrica nacional ante fenómenos de clima espacial. Entonces, este es el marco del foro y después de estas breves palabras y presentaciones que vamos a hacer, pues daríamos pie para abrirlo a preguntas y respuestas con todos ustedes y de alguna manera que se enteraran de lo que estamos desarrollando y lo que vamos a hacer en los próximos meses en este tema en México. Pues sin más, este es el marco del foro y si me permiten, yo empiezo. ¿Cuál es el contexto del tema del que estamos hablando? Esta es una animación que de alguna manera resume brevemente esta compleja relación que tiene el entorno espacial de la Tierra y la actividad solar. Vivir junto a una estrella conlleva riesgos y sobre todo a sistemas tecnológicos críticos para el país. En esta animación lo que vemos es, de repente, hay una región iluminada en la superficie del Sol, es una región activa, ocurre una explosión, una tormenta solar que libera energía de diferentes formas y sale una gigantesca nube que se propaga en el espacio. Esta nube viaja por el medio interplanetario y eventualmente choca con el campo magnético de la Tierra. Y en este caso, la coraza magnética de la Tierra, que en general es un sistema protector muy importante para nuestro planeta, para el desarrollo de la vida en el planeta, se rompe
y esta coraza se rompe por algunas horas y entran partículas del viento solar a la atmósfera de la Tierra. Se generan auroras boreales, pero se generan una serie también de fenómenos físicos que tienen repercusiones, afectaciones muy importantes a sistemas tecnológicos indispensables para la sociedad. Una tormenta solar básicamente pone en riesgo 4 sistemas tecnológicos fundamentales para la sociedad. Los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, la aviación aérea, los satélites y los sistemas de posicionamiento global. Claramente todas estas tecnologías y posibles fallas en estos sistemas ponen en riesgo la seguridad nacional de los países. Este tema ha adquirido una enorme relevancia a nivel internacional. Quizás el hecho que marcó un parteaguas a nivel internacional fue un comunicado de prensa que emitió el gobierno de Estados Unidos, en este caso, alguien a quien extrañamos, el presidente en ese momento de Estados Unidos, Barack Obama, en octubre de 2016, pronunció una orden ejecutiva donde indicaba que Estados Unidos tenía que prepararse ante eventos de clima espacial. Evidentemente, para que esto llegara a la presidencia de Estados Unidos, tenía por detrás más de 3 décadas de trabajo de la comunidad académica y de los sectores tecnológicos, reconociendo la importancia que tienen estos fenómenos en asuntos de seguridad nacional. Y como lo ha hecho Estados Unidos, otros gobiernos también se han pronunciado y han empezado a desarrollar planes para incrementar la resiliencia de sus sistemas tecnológicos, porque, repito, se trata de un asunto de seguridad nacional. Lo que nos comentaba la abogada Rosa María, también en las Naciones Unidas este tema ha adquirido una relevancia muy importante. En la Oficina para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas ha definido su agenda 2030 y ha definido cuáles son los temas de colaboración en política espacial más importantes para definir esta Agenda 2030. Y bueno, pues aquí hay varios temas. Son 7 prioridades que ha definido este cuerpo internacional que depende de las Naciones Unidas, y como pueden ver ustedes en el tema 4 está este marco internacional para la coordinación de los servicios de clima espacial. Entonces es un tema que tiene mucha importancia y de la cual nos va a hablar posteriormente la Agencia Espacial Mexicana. Como aquí comentamos, el interés que tiene México viene a raíz de los cambios en la Ley General de Protección Civil que se dan en junio de 2014. Y estos cambios modifican varios artículos, se definen los fenómenos astronómicos como un fenómeno perturbador y hay un mandato tanto para la Coordinación Nacional de Protección Civil como para la Agencia Espacial Mexicana en el desarrollo de políticas públicas para atender el riesgo que conllevan los fenómenos astronómicos para México. En ese marco se creó el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica. Aquí les muestro cuáles fueron los objetivos iniciales del Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica. Como ustedes saben, el Instituto de Geofísica de la UNAM alberga servicios nacionales, el Servicio Sismológico Nacional, el Servicio Mareográfico Nacional, el Servicio Magnético, y esto hacía muy pertinente también, dado que el grupo de expertos en el país en temas de ciencias espaciales, de física espacial, estaba en el Instituto de Geofísica, que se creara un servicio de clima espacial dentro del marco del contexto de los cambios en la Ley General de Protección Civil.
Y estos son, de alguna manera, los objetivos de este primer paso. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar las condiciones del Sol, del medio interplanetario y del entorno espacial de la Tierra para prevenir eventos de clima espacial sobre el territorio nacional. Desarrollar una red de instrumentos que cubra a nivel nacional las afectaciones, los efectos que tienen estos fenómenos en diferentes regiones del país, porque aunque es un fenómeno global y este afecta a todo el planeta, diferentes regiones del planeta y diferentes regiones del país son susceptibles a cambios distintos. Y es muy importante tener una red de instrumentos que estén monitoreando y midiendo en tiempo real los efectos sobre el campo magnético y sobre la ionosfera, sobre México, para entender cómo se vulnera inclusive nuestra seguridad nacional. Y bueno, pues también operar de manera científica, técnica y eficiente un sistema de alertamiento para el Sistema Nacional de Protección Civil, del cual nos va a hablar más el ingeniero Castellón. Este es un mapa que de alguna manera resume lo que hemos venido desarrollando en clima espacial en el Instituto de Geofísica de la UNAM. En la parte superior del extremo izquierdo para ustedes está el marco dentro de la UNAM donde está el Servicio de Clima Espacial. En 2016 se crea el Laboratorio Nacional de Clima Espacial con el objetivo de desarrollar una red de instrumentos para tener esta información de qué está pasando en México y cómo se está afectando las diferentes regiones del país cuando ocurre un fenómeno de clima espacial. Y hay dos contextos que tienen que ver con la gente que va a participar en el foro, donde esto forma parte también de colaboraciones internacionales que tiene que ver con el ISWI, que es el International Space Weather Initiative, que está apoyado por las Naciones Unidas, el grupo de la Organización Meteorológica Mundial, de la WMO, que tiene que ver con clima espacial, que somos un centro regional de alertas del International Space Environment Services, del ICES, y que pertenecemos al grupo de expertos de clima espacial de las Naciones Unidas. Y por otro lado, estamos colaborando con el Sistema Nacional de Protección Civil a través de este sistema de alerta temprana que nosotros entregamos al Centro Nacional de Prevención de Desastres en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana. Este es un mapa donde se muestran cómo estaban los centros regionales de alertamiento de clima espacial del International Space Environment Services, y en 2015 el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica se incorporó como un servicio oficial postulado en este caso por la Agencia Espacial Mexicana dentro de esta organización mundial. Se creó el Grupo de Trabajo Clima Espacial en México, convocado por el CENAPRED y la Agencia Espacial Mexicana, donde tenemos reuniones. Hemos tenido una reunión desde hace 3 años de manera periódica. Ahí estamos en el centro de eventos del CENAPRED, en una de las reuniones del grupo, y donde hemos impartido incluso ya talleres de clima espacial a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea. Dentro de los resultados de política pública, pues está ya que el clima espacial es un tema de relevancia para el Sistema Nacional de Protección Civil. Esta es una infografía producida por el CENAPRED, donde se habla ya de clima espacial y se destaca la relación con el Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica. Y el servicio tiene varios productos. Uno es un reporte semanal, el cual distribuimos por redes sociales a través de nuestra página del www.csnext.unam.mx. Y otro punto muy importante del grupo es el Manual de Gestión de Riesgos de Desastres de Clima Espacial,
donde estamos desarrollando los protocolos de cómo tiene que reaccionar el país ante eventos significativos de clima espacial. Para terminar, yo quiero mencionar qué estamos haciendo en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial en este momento. Hemos desarrollado una infraestructura para tener datos desde México de este tipo de eventos. Esto tiene que ver con una red de estaciones Calisto, que son unos pequeños radiotelescopios para estudiar estallidos en la superficie del Sol. Estamos implementando la digitalización del radiotelescopio MEXAR para estudiar perturbaciones, nubes que vienen del Sol hacia la Tierra, y esta digitalización del MEXAR es un punto muy importante que estamos completando precisamente en este mes. Se está desarrollando una red de magnetómetros para tener mediciones en tiempo real del campo geomagnético sobre México. Se están implementando los mapas del contenido total de electrones en tiempo real para visualizar perturbaciones ionosféricas sobre México. Se está implementando una red de ionosondas, perturbaciones ionosféricas sobre México. Se está implementando una red de medidores de corrientes geomagnéticamente inducidas en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad para evaluar las afectaciones en la red eléctrica nacional. Y desde luego también tenemos el sistema de monitoreo de partículas energéticas a cargo del Observatorio de Rayos Cósmicos. Y bueno, y dentro de las tareas que desarrolla el Laboratorio Nacional, pues está esta estrategia en redes sociales, donde a través de Facebook y de Twitter estamos emitiendo información, seminarios y alertamientos. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo en México? ¿Qué pasos siguen? ¿Hacia dónde vamos? Pues tenemos que fortalecer la infraestructura científica en observación de clima espacial, transformar el servicio de clima espacial de un proyecto académico como opera actualmente a un servicio 24/7 como debería ser, tener un protocolo de reacción ante eventos extremos, en particular ante el peor escenario posible, ante un evento Carrington, y esto a través del diseño de políticas públicas en protección civil, en clima espacial, en colaboración con el CENAPRED y la Agencia Espacial Mexicana. Y también mantener una estrategia de comunicación social. Entonces, con esto yo termino mi presentación y muchas gracias. Pues muy buenos días nuevamente. Me da mucho gusto que gran parte de la comunidad académico-científica de estudiantes esté aquí presente, además de científicos de alto reconocimiento. Y como siempre lo lamento, pero por ahí andaba Pepe Gálvez, que he estado interactuando mucho con él. No sé qué tanto pueda adicionar a lo que señaló Juan Américo, pero sí es importante destacar que, si bien es cierto que nuestro presidente favorito, Obama, en octubre de 2015, pues emite una orden para atraer el tema del clima espacial por ser altamente prioritario, y como dijiste, Juan Américo, después de décadas de estudios, de ver el comportamiento del Sol, de las posibilidades de efectos Carrington, de ver cuáles serían los sistemas de alertamiento, cuáles serían las posibilidades de establecer seguridad para las personas, sus bienes, la infraestructura, etc. Él emitió esta ley. Luego, después, el propio presidente Obama también emitió otra ley muy importante relacionada con las prioridades temáticas de la COPUS, es decir, de la Comisión para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, COPUS. Es de Naciones Unidas, es la cuarta comisión de la Asamblea General encargada de ver este tipo de asuntos. Entonces, el asunto obviamente no es nuevo para Naciones Unidas. Posteriormente, decía yo, que el presidente Obama también genera otra orden
relacionada con cambio climático. Y entonces, pues, ¿por qué? Por todo lo que le está pasando a nuestro planeta. Desafortunadamente, por aquí lo anoté, el presidente actual de los Estados Unidos de América, pues consciente o no consciente de la problemática que genera y puede generar la cuestión del clima espacial y también del cambio climático, pues decide pasarlo a una comisión ejecutiva que está acondicionada junto a la NASA, donde está también la NOAA. Entonces, no es quitarle la importancia o reducir la importancia, pero al momento que la Casa Blanca de Estados Unidos atrae un tema no solamente para el estudio, sino porque por cuestiones de seguridad nacional, quiere decir que lo debe de mantener, controlar, como normalmente lo hace con algunas otras situaciones similares. No, dice, no, esto, pues que lo vea, que lo debe de ver. Pues no es cierto, lo mismo hizo con la parte de los NEOs, que es otra cuestión sobre políticas públicas, objetos cercanos a la Tierra. También vamos a ver en el desarrollo de políticas públicas con CENAPRED, con la Agencia Espacial Mexicana y expertos sobre NEOs. También el presidente, yo creo que aquí sí le atinó, dice, pues también que se vaya para el consejo y que lo vea Iowa, que lo vea que está en NOAA, está en la NASA, y que se vaya encargando de esto. Sí son cuestiones de seguridad nacional y por lo tanto la responsabilidad va implícita y directamente atribuible al quien es titular de un gobierno, del presidente. No porque vaya a hacer todo el trabajo, esto no se puede. Yo, estando en Naciones Unidas, yo no puedo ir y leer una declaración que me hiciste el favor de mandar en febrero, sin ponerle el ímpetu, sin ponerle el impacto que significa una presentación para trasladar nuestra preocupación ante los riesgos de un fenómeno natural derivado del clima espacial. No puedo adicionar mucho a lo que señaló Juan Américo, pero sí quiero decirle que México tuvo por primera vez desde 1958, en que se creó la COPUS, la presidencia de este organismo. No sé si afortunadamente o desafortunadamente la tuve yo, me siento orgullosa de ello, porque te da posibilidad de moverte, de influir, de cabildear y de poner temas en la mesa que a veces no están. Entonces, hicimos un buen trabajo en el que participó también, estuvo Américo, al determinar las 7 prioridades temáticas, en donde él atinadamente señaló la número 4, creo que ya tienes disponible el proyecto de Agenda Espacio 2030. Puede ser literatura, pero hay metas, hay objetivos sobre lo que vamos a seguir haciendo, sobre estos a corto plazo, no el 2030. Obviamente esto es de mayor plazo, la tecnología espacial como otro tipo de tecnología es cambiante, pues se va a ir modificando y vamos a ir adecuando ese plan o esa Agenda Espacio 2030 y su plan de aplicación, y el resultado de la conferencia ministerial que tuvo lugar en Viena en junio del 2018, que presidí. Hubieron declaraciones más importantes, pero ¿qué fue lo importante que ahí adoptamos y que estuvimos negociando con Américo, si recuerdas, durante más de 6 meses? ¿Cómo acomodar una resolución que pudiera empatar con lo que queremos como comunidad espacial internacional, como lo que queremos como países, o no solamente los miembros, son 193 miembros de Naciones Unidas, esto afecta a todos. Lo que queremos nosotros, reflejar lo que podemos hacer. Entonces, estas 7 prioridades temáticas, una de ellas se incluye en la Agenda Espacio 2030 en Naciones Unidas. En la Asamblea General de octubre del año pasado tuve oportunidad de presentar la resolución. Tuvimos bastante audiencia, pensé que iba a haber algún tipo
comentarios, retroalimentación, etcétera, porque muchos países no están preparados, y otros países no lo entienden y otros países van a tardarse en asimilarlo hasta que pase o no pase un efecto comunitario. Bueno, entonces se aprobó esa resolución, es nuestro punto de partida. Nosotros estamos integrados en la comunidad internacional como el primer sistema de alertamiento en español. Esto es muy importante. El que uno reciba la información, que no puede entender toda la parte técnica, los tiempos que nos ponen, que todo día llegará y tal, y esta velocidad y eso, bueno, ya abro la clave, lo veo y lo entiendo, pero no me va a dar tiempo. Y efectivamente, en donde no se equivocó el presidente Obama, ni tampoco se equivoca el presidente Trump, es que se trata de un problema de seguridad nacional. Si una tormenta solar muy agresiva, con fuertes vientos solares electromagnéticos, impacta, como nos hiciste la presentación, de forma muy agresiva, no hay un plan B. Y sí le va a afectar la seguridad nacional. Tal es así que lo que sí hizo el presidente Trump es crear la sexta flota para defender sus insumos, su infraestructura o estructura espacial. Esto por razones de seguridad nacional. Le doy la razón. Quiero ver que una tormenta solar le mueva todas las canicas de sus GPS o de los satélites de comunicaciones o los de observación de la Tierra, y pues es de seguridad nacional efectivamente, pero se va a quedar incomunicado como pudiéramos quedar incomunicados todos. Finalmente, la mesa de trabajo, como también explicó Juan Américo, estamos muy inmersos en el establecimiento de políticas públicas. Hemos comentado dentro de nuestras primeras reuniones que no estamos inventando el agua tibia. O sea, alguien empezó antes que nosotros. No somos meramente unos imitadores, estamos conscientes hoy en día y la comunidad científica está debidamente interiorizada y debidamente comprometida en qué vamos a hacer. Y como los llamamos dentro del grupo de trabajo, los clientes son los afectados. La Comisión Federal de Electricidad, los operadores satelitales, por citar algunos de ellos. Son Marina, Defensa, todos vamos a ser afectados. Entonces, el establecimiento de políticas públicas es una obligación de ley, pero esto no sucede de la nada. Todavía discutimos algo sobre son fenómenos astronómicos. Bueno, si se refiere a los astros, se refiere hasta a los planetas, a los hoyos negros, ya todo lo que tenemos por allá arriba como cuerpos celestes. Y iniciamos nuestros trabajos, pero no fue fácil. Vamos a trabajar sobre lo que se ha hecho. Tenemos sobre la mesa leyes como la de Estados Unidos con sus últimas modificaciones, la de sobre la materia de Reino Unido y la de Corea, que tiene todo un manual que no nos aplica al 100% porque tenemos una idiosincrasia política regulatoria diferente, pero que de todas maneras es una guía, el cómo voy a empezar. Y la tuvimos que traducir, no sé si primero fue en inglés, luego al español, a tropicalizar. Pero tenemos que establecerla, tenemos que ver qué sí es lo que podemos hacer para salvaguardar la integridad de nuestro planeta. Y voy a pensar en México. ¿Qué voy a hacer cuando venga una tormenta solar que puede ir dirigida a determinada zona, como normalmente nos mandas en los alertamientos? Y decir, bueno, pues voy a tratar de preparar algo, voy a ver qué hago, es el gas solar, no lo va a resolver el problema. Entonces estamos en la fase B. Entonces estamos trabajando de manera muy dedicada en esto. Esa es la primera parte de políticas públicas, clima espacial, porque tenemos enfrente un gran reto. No solamente porque estamos liderando a nivel internacional como un país ahora sí que de América del Norte, México y de Latinoamérica, bueno, que tenemos a Brasil, pero Brasil no está tan involucrado como nosotros. México sí está involucrado, el grupo de trabajo sobre el clima espacial donde participa Américo, Juan Américo, es muy importante, en los otros foros internacionales, en la Organización
WIM, de Meteorológica Mundial, en otros foros y reuniones internacionales a las que debes de acudir, porque alguien tiene que estar. Yo le explicaba al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Javier Jiménez Cruz, que si nosotros no estamos en el foro internacional indicado, adecuado, porque no podemos ir por muchas razones, alguien va a ocupar nuestro lugar y alguien va a decidir por nosotros. Entonces sí debemos de seguir participando en estos foros internacionales, sobre todo hoy en día los científicos, Juan Américo. La parte de literatura la vemos con Senapred y tenemos la mitad del trabajo hecho en los vecinos de Senapred, porque tienen toda un saber cronológico en el tiempo de cómo atacar, cómo reducir los riesgos de fenómenos naturales, como les decía yo, la explotación del Popocatépetl, que está muy enojado y se va a enojar más, el volcán de Colima, un tsunami o un terremoto. Para eso sí tenemos protocolo. Para clima espacial aún no lo tenemos. Pero en ello estamos trabajando y es una cuestión muy importante. Y el otro tema de NEOS va a ser menos difícil. Estamos en el grupo, sí, un NEO de ¿qué? 2 estadios de fútbol, fue que impactó la península de Yucatán y entonces pues sumió a la tierra en una nube, hubieron cambios, había vida, etc. Hoy en día sí sabemos la trayectoria, sabemos los protocolos y eso va a ser más fácil que clima espacial. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues nuevamente estamos aquí en este foro, en el cual pues, bueno, el tema que nos atrae es reciente, puesto que la ley en 2014 pues, bueno, pues empezó a hacer, digamos, novedad. Por lo tanto, digamos, a través de este grupo de trabajo que implementamos a partir de esos años, pues hemos dado seguimiento. Y aquí se ha dado el tema de que tenemos ya un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese sistema? Para que todos partamos de un modo de conceptos completamente iguales. Pues bueno, el sistema de alerta temprana es un conjunto de elementos relacionados que proveen información oportuna a los individuos o comunidades para actuar en tiempo suficiente y de manera apropiada, y evitando o para reducir el riesgo en daños personales o pérdidas de vidas. Entonces, el Senapred desde hace mucho tiempo ha estado pues tratando de llevar a cabo con todas las instituciones, digamos, pues, bueno, la implementación de estos sistemas para fenómenos naturales, como ya se mencionó, y bueno, desde que comenzaron los fenómenos astronómicos detectados ya en la ley en 2014, pues obviamente pues tenemos que visualizar que teníamos que implementar un sistema similar. Pero esto de los sistemas de alerta temprana no es nuevo. Ya desde 1998 en ciertas reuniones internacionales se ha venido manifestando qué son los sistemas de alerta temprana, cómo funcionan, cómo operan, cuáles son las características en el marco de Sendai. De Yogo, en 2005-2015, nuevamente se vuelve a manifestar que debemos de compartir o establecer estos sistemas de alerta temprana. En el marco de Sendai se vuelve a tocar el tema para incrementar la disponibilidad y llevarlo a los diferentes fenómenos que tenemos. En las plataformas de 2017 nuevamente se hace énfasis. Entonces esto de los sistemas de alerta temprana pues ya son históricos y tienen 4 componentes. Y de ahí parte, digamos, el Senapred, el Sistema Nacional de Protección Civil, implementando estos sistemas. Debemos de conocer el fenómeno, debemos de implementar un sistema de medición
una difusión de las alertas y obviamente tener los planes de respuesta. Esto es, digamos, de donde partimos para establecer estos sistemas, y a partir de que nos sentamos varias de las instituciones, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, Policía Federal, ahora Guardia Nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la agencia, la universidad, CONACYT. O sea, en ese grupo tratamos de albergar a todas todas las dependencias que pudiéramos abonar para el establecimiento de este sistema de alerta. Entonces, empezamos los trabajos para primero determinar cuál es el conocimiento, y pues qué mejor en la universidad, a través del instituto, que conociéramos todo lo que es el fenómeno, ¿no? Entonces, de aquí el grupo parte y se divide para los trabajos en observar. Entonces, primero que nada, pues tenemos que conocer el fenómeno, como ya lo explicó el doctor Américo, pues se tiene que tener una caracterización, qué es lo que nos puede afectar, a qué sectores nos va a afectar, cuáles son estas características, los tiempos que podemos o que disponemos, cuáles son los diferentes efectos. Siguiente es establecer un sistema de monitoreo permanente, y aquí es donde, digamos, el laboratorio empieza a jugar su papel importante, porque allá conocemos a qué nos estamos enfrentando, pero el laboratorio va a tener toda esa recepción de datos, de toda esa información. Se están implementando nuevos esquemas de monitoreo para recibir toda esa información y que nos dé un seguimiento del fenómeno muy puntual. Entonces, de ahí partimos a nuestro tercer sistema, que es cómo vamos a difundir estos avisos. Ya conocemos el fenómeno, cuándo nos va a afectar, dónde lo tenemos, cuánto tiempo vamos a tener o disponemos para algún efecto, y obviamente pues vamos a especificar los mecanismos que lleguemos o que hagamos llegar esa información, ¿no? Para eso pues, nos podemos hacer de infinidad de medios. Ahora las redes sociales juegan un medio importante, las redes sociales, el mismo boletín, y aquí es donde surge la necesidad de establecer ese boletín como el mecanismo específico certificado que nos dé la información oportuna, porque pueden existir, y ustedes, y bueno, estoy muy contento de que existan muchos alumnos por acá, pero existen en redes, y ustedes están llenos de aplicaciones que dicen aquí vamos a dar el alertamiento de sismos, de volcanes, y tenemos información en tiempo real. Tenemos que ver las instituciones oficiales que nos van a dar los parámetros adecuados y que sabemos que tienen un respaldo científico para poder emitir esa información. Entonces, de aquí es muy importante que este grupo, pues bueno, vio las características de estos reportes, de estos boletines, de esta información, y establecimos los mecanismos para poderlos difundir. Pero para establecer, como se ha mencionado, lo más importante, creo yo, de estos 4 elementos, es dar la información y crear los planes y protocolos que debemos de seguir. Ahorita podemos recibir en nuestro celular un aviso de que, pues va a temblar. Sí, bueno, ¿y qué hago? Entonces, es lo mismo exactamente para el clima espacial. Me puede llegar un aviso, me va a decir, oye, estamos a punto de tener una explosión. Bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde corro? ¿Tengo algún peligro? ¿Qué debo de hacer? Entonces este es el mecanismo, el último, establecer los planes y protocolos, como dice la doctora, como dice el doctor Américo, establecer precisamente los mecanismos, los protocolos que tenemos que seguir todas las instituciones. En este sentido hemos estado estudiando, hemos estado en las diferentes pláticas, y que tenemos pues, afectaciones a las telecomunicaciones. Imagínense ahorita que nos quedamos sin celulares, ¿no? Entonces todos los chicos pues, ya no van a poder ver a San Goblin, ya se acabó, ya no voy a poder hacer mi tarea, ya no voy a poder intercambiar la información. Entonces es un efecto importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de sus institutos,
el IFT, ¿qué es lo que se debe establecer? ¿Qué protocolos? ¿A quiénes tenemos que establecer? También la afectación, y ahorita en un momento más, pues bueno, el doctor nos va a hacer una presentación de lo que se está siguiendo para establecer nuevos mecanismos de mediciones. Pero ¿qué sucede? También tenemos una afectación al sector eléctrico. Entonces, ¿cuáles son los protocolos a seguir? Todo esto ha quedado establecido en lo que sería, digamos, nuestra tabla de alertamientos o de boletín de información que hemos establecido en conjunto con estas instituciones para dar los avisos correspondientes. De tal manera que tenemos, pues bueno, una fase de alerta que puede ser amarillo, que puede ser rojo. Regularmente así lo establecemos para el mejor control, pero tenemos que darle la descripción o qué es lo que vamos a hacer, los protocolos que vamos a tener. ¿Cuáles son las acciones que debe tener cada uno de los sectores, tanto el de telecomunicaciones como el de telecomunicaciones, o la misma sociedad, o el aeroportuario? Pero también eso en base a los criterios que ya tenemos de base en conocimiento científico, ¿no? ¿Cuáles son las características que debemos de tener, en dónde vamos a llegar para establecer ese alertamiento? Y así poder, pues bueno, tener las fases de alertamiento. Esto en sí, pues bueno, es una presentación rápida, es el establecimiento del sistema de alerta, donde vamos y todos formamos parte de este sistema. No es que corresponda a lo mejor a una institución, no, todos formamos parte de esta cadena en el cual nos vamos a llevar, pues digamos, una actividad en específico. Y nada más recordando, vean todo ese, cuando tengan un sistema o un sistema de alerta, les digan, bueno, tenemos que ver esos 4 componentes. Sabemos en qué es lo que vamos a vigilar, un sistema que esté las 24 horas del día disponible, los mecanismos de aviso y sobre todo que me digan qué voy a hacer. Por mi parte, pues bueno, para abrir el espacio, pues bueno, muchas gracias. Bueno, pero estoy un poco mal de la garganta, les disculpo de antemano. Pues muchas gracias de antemano al doctor Américo por haberme invitado a presentar lo que estamos haciendo en la Comisión Federal de Electricidad con respecto a prevenir algún daño a la red eléctrica. Quisiera comenzar con algo tal vez muy sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando nosotros llegamos a nuestras casas, nos sentamos a ver una película, llegamos al cine, trasnochados, oímos el radio, empezamos a calentar nuestro café, damos por sentado que todo eso está ahí, ¿no? Que no nos va a faltar nunca, ¿no? Pero imagínense que pues un día lleguen y pues no hay nada de eso, ¿no? Ni se puedan comunicar, ni se puedan, es más, ni siquiera puedan prender una luz y tengan que regresar a sus velitas, ¿no? Y entonces pues hagan todas sus actividades con una velita, con una antorcha, ¿no? Pues no sabían, podemos llegar a esos extremos, ¿no? Si es que pues no tomamos las medidas suficientes, ¿no? El evento Carrington fue en 1859, ¿no? Se sabe que hubo afectaciones porque había redes de telegrafos, ¿no? No sabemos exactamente cuál fue el daño a esos sistemas y cómo le afectó a la gente. Seguramente no mucho, ¿no? En 1882, Thomas Alva Edison instituyó la primera red eléctrica, ¿no? Entonces, realmente fue después de que la evolución de las redes eléctricas fue después de que se instituyera una red como tal, ¿no? Ahora tenemos redes que se extendieron en un tiempo vertiginosamente rápido por todo el mundo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también se extendieron a satélites, comunicaciones, internet, etc., ¿no? O sea, a lo que voy es de que en realidad nuestro sol ha estado ahí por millones de años, ¿no? No hemos evaluado en sí si el evento Carrington fue el evento más fuerte, ¿no? Seguramente no. Por registros antropológicos y geofísicos, por cierto,
se tiene determinado que existieron fenómenos más fuertes, ¿no? Y bueno, no es cuestión de crear miedo ni nada, pero no sabemos en realidad a lo que enfrentamos porque no hemos estado el tiempo suficiente para medirlo, ¿no? Entonces, como decía, aplicando un método científico, como decía Lord Kelvin, we need to measure, necesitamos medirlo. No se puede juzgar lo que no se puede medir, ¿no? Y es por eso, bajo esa filosofía, que necesitamos pues medir lo que está afectando, ¿no? Sin más preámbulo, me voy a pasar un poco rápido, sobre todo para la gente que no tiene mucho conocimiento sobre lo que es una red eléctrica. Las Higgs se producen siempre y cuando exista doble américo, ya lo vieron. Aquí el origen de las Higgs se da en la infraestructura eléctrica porque aquí en el territorio mexicano tenemos redes eléctricas de alta tensión, mediana y baja tensión que podrían darle la vuelta al mundo, ¿no? 2 o 3 veces. Entonces, si nosotros vemos que una tormenta geomagnética contiene partículas cargadas, básicamente, entonces estas se pueden inducir en esas redes que están de manera extensa en nuestro país, ¿no? Únicamente hablando de México, ¿no? Pero las que son más vulnerables, precisamente por su extensión, son las redes eléctricas, las líneas de transmisión. Entonces, de ahí que se generan corrientes inducidas en esas líneas eléctricas, ¿no? Pero también se genera en los mantos terrestres o acuíferos, ¿no? Cuando llega la tormenta, esa magnetosfera nos protege, pero no completamente, ¿no? Podríamos llegar a tener corrientes de la magnitud de millones de amperes en la atmósfera, y eso es lo que nos causa fenómenos como las auroras boreales o las auroras australes, ¿no? Como se puede ver ahí, ¿no? Pero también ese mismo fenómeno que causa las auroras boreales causa inducción en las redes eléctricas, ¿sí? Y esa corriente que se genera en esas redes eléctricas pues empieza a circular, y para que se puedan transmitir de los centros de generación, en el proceso de generación, transmisión y distribución, se necesita que la generación muchas veces esté muy alejado del punto de consumo. Entonces se tiene que elevar la tensión a muy altos niveles, y por eso se usan muchas redes de transmisión, ¿no? Las más vulnerables, por supuesto, son las de voltaje más alto, ¿no? Pero para que se eleve se necesita pues un transformador, ¿no? Ese transformador nos va a permitir que se transmitan esos voltajes y esa energía a grandes distancias, ¿no? Entonces, cuando llega al centro de consumo, y aquí tenemos muchos puntos de donde viene esa red, esa energía, de Laguna Verde, de Tuxpan, del complejo hidrológico de Grijalva, todos ellos confluyen aquí en el centro de México, ¿no? Y utilizan las redes eléctricas, utilizan las líneas de transmisión. Entonces, para que lleguen hasta aquí, pues se necesita el voltaje, ¿no? De repente, pues hay que bajarlo, ¿no? Porque es muy alto voltaje, no podemos utilizarlo como tal en nuestras casas, ¿no? Pero para bajarlo también requerimos de los transformadores, ¿no? Entonces, esas líneas, cuando sucede este fenómeno, van a cargar esa corriente, y van, si el transformador está, que normalmente lo está, aterrizado, a cerrar el circuito por el manto terrestre, ¿no? Y entonces esas corrientes geomagnéticas están circulando en el tiempo que esté o dure la tormenta geomagnética, ¿no? Bueno, y hasta ahí, pues está muy bonita la explicación, pero ¿y qué pasa con el transformador, no? Bueno, los transformadores están diseñados para funcionar con corriente alterna, que es la que utilizamos en la mayor parte de los países. Algunos ya están utilizando corriente directa, ¿no? Pero el resultado de usar corriente alterna, pues como ustedes saben, fue resultado de una batalla entre dos gigantes de la industria, Washington y Edison, ¿no? Westinghouse y Edison, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues los transformadores están diseñados para eso, ¿no? Para usar corriente alterna.
Pero si nosotros le ponemos corriente directa, pues empiezan a mostrar características indeseables, entre ellas el poder generar altos niveles de calor, ¿no? Eventualmente, en un evento muy fuerte, se pueden dañar esos transformadores, ¿no? Y entonces, la Comisión Federal, si se daña un transformador, lo tiene que sustituir, ¿no? Pero no es tan fácil como, pues, se daña un transformador, voy a comprar una a la esquina, ¿no? No se puede, ¿no? Tardaríamos un poquito tiempo, ¿no? Y si se pierden transformadores que pesan 300, 400 toneladas, pues para transportarlos al punto de donde se fabricó hasta donde está, se tardan, ¿no? Y para construir uno, pues también se tarda. Entonces tenemos ahí, nos tardaremos alrededor de entre 6 y 12 meses para sustituir un transformador, ¿no? Entonces es inaceptable el daño en esos transformadores, ¿no? Aquí está el circuito que les dije. Ahí es como cierra la corriente electromagnética su circuito, ¿no? Y es lo que causa el transformador. Ahora, ¿cómo sabemos que esto ya ha pasado, que ha causado afectaciones? Bueno, tenemos unos pequeños ejemplos. En el 89 hubo el colapso de la red de Hidro-Quebec. Algunos transformadores sufrieron daños también en ese año. Y vean, para nosotros, los que somos electricistas, nos espanta ver esa cantidad de potencia, ¿no? Porque eso implica transformadores que tal vez ocupen 2 salas como esto, 3 salas, ¿no? O sea, imagínense el tamaño de los transformadores, ¿no? Y después sustituirlos, ¿no? O repararlos, ¿no? En Inglaterra también hubo esos daños, ¿no? También en varias subestaciones alrededor del mundo hubo daños, por ejemplo en Sudáfrica, en Escocia. Entonces tenemos ya antecedentes de que las ondas geomagnéticas han causado daños en infraestructura importante, ¿no? Sin tener un evento de tamaño de Carrington. Esto es lo que les comentaba. No voy a ahondar mucho en esto, solamente que son lo que puede causar una corriente electromagnética, ¿no? En un transformador. Entonces, la otra cosa es que también no es necesario que el evento Carrington, o no sea un evento Carrington fuerte. Con los eventos que se han dado en muchas redes eléctricas se ha observado que transformadores que pues ya están un poco usados o ya tienen antecedentes de daño, se pueden dañar con eventos aún más pequeños que el de Carrington. O sea que en todo momento estamos corriendo riesgo en las redes eléctricas, ¿no? Y como decía la doctora Rosa María, pues, ¿qué hemos hecho aquí en México? Pues la respuesta rápida es nada, ¿no? No hemos hecho al respecto nada, ¿no? ¿Y qué han hecho otros países como referencia? Por ejemplo, el Reino Unido tiene sus planes de mitigación, ¿no? En Estados Unidos, el EPRI tiene una red de sensores como los que pretendemos poner. Australia igualmente. En los Países Bajos también tienen algún método de reducción, ¿no? Entonces, pues es tiempo de que nos vamos a trabajar en ese aspecto, ¿no? Por eso es que con la ayuda del doctor Américo nos propuso a la CFE pues hacer un proyecto para medir esas corrientes geomagnéticas, ¿no? Y en su momento planteamos la importancia de tener una medición de esas corrientes geomagnéticas en puntos estratégicos de la red. Para el momento en que se dio esto, pues no sabíamos exactamente en qué lugares de la red eléctrica iban a ser las mayores afectaciones. ¿Cómo supimos después que eso fue? Bueno, gracias a que el maestro Ramón Caraballo, ¿verdad? Ramón Caraballo se incorporó en el equipo del doctor Américo y todavía está haciendo su tesis de doctorado. Él realizó su trabajo de doctorado, fue realizar la simulación del Sistema Eléctrico Nacional ante corrientes geomagnéticas, ¿no? Entonces, hasta ese entonces no existía aquí antecedentes en México sobre una simulación similar. De hecho, hay pocos países que tienen este tipo de simulación, ¿no? Latinoamérica, no sé si Brasil tenga, ¿sí? ¿Sí tiene Brasil? Bueno, hay algunos que todavía tienen alguna simulación, ¿no? Pero en México no la teníamos, es muy importante, ¿no? Y bueno, lo que sí nos dimos cuenta aquí, para no estar ahondando sobre el tema,
es de que al principio no teníamos idea de cuáles son las subestaciones que se iban a afectar, pero posteriormente, gracias a la simulación, nos dimos cuenta de que hay puntos que son muy vulnerables, ¿sí? Que son generalmente los que están cerca de las costas de nuestro país, ¿no? Y uno de esos puntos es la Riviera Maya, que está, perdón que me cruce, que está por acá. El otro es por aquí, por Laguna Verde, que es una nucleoeléctrica. Es decir, ante un evento de tipo, pues ni siquiera estábamos simulando Carrington, estábamos simulando el de Halloween de 2003, ¿sí, verdad? Este es el de 2003. Tenemos aquí Halloween, una afectación importante en Laguna Verde, en Riviera Maya y por allá al norte en Mazatlán también, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, en las costas de Guerrero. Entonces, hay importantes subestaciones, importantes puntos de la red que en su momento, si son afectados, pues alterarían de manera significativa el transporte de la energía, ¿no? Y podrían causar alguna afectación, ¿no? Y ya tuvimos una pequeña pruebita de lo que podría pasar, ¿no? Ustedes han sabido por los medios que en algún momento por razones naturales se ha desconectado la península de Yucatán, ¿no? Y pues han surgido bastantes afectaciones cuando eso sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Pues los centros turísticos, pues es una afectación económica muy grande, ¿no? Aeropuertos, hospitales, o sea, y ya lo hemos vivido, ¿no? Y otra cosa que también puede pasar, pero que no fue precisamente por un evento natural, fue el abastecimiento de combustibles, ¿sí? Entonces eso ya lo sufrimos todos en algún momento dado. Y pues el abastecimiento depende mucho de la energía eléctrica, ¿no? Entonces también esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues se vio que sería conveniente poner varios sensores en estas subestaciones que nos darían, digamos, un primer aproximación de lo que podría ser la afectación a la infraestructura, ¿no? ¿Qué se contempla? Pues una instalación de estos sensores de corrientes electromagnéticos básicamente en interruptores grandes que son de 400.000 volts. Para que lo dimensionen correctamente, lo que ustedes tienen aquí en contacto es 125 volts, nada más, ¿no? Eso multiplíquenlo por 10 a la 3, ¿no? Ya tenemos 400.000 volts, por 4, ¿no? Entonces serían 400.000 volts, y son transformadores bastante grandes y bastante costosos, ¿no? Entonces ahí es donde se están instalando. Además, como lo mencionó Américo, también se están instalando sensores de campo. Y también se va a instalar un medidor de potencia para cuantificar algunos parámetros del transformador, ¿no? y temperatura también, ¿no? Esto es una pequeña muestra de lo que es el sensor. Se instala en el neutro del transformador donde circulan las corrientes magnéticas, ¿no? Y bueno, los beneficios pues es básicamente evaluar cuál es la magnitud de estas corrientes magnéticas. Y en su momento dado, aunque es muy prematuro decirlo, qué es lo que se puede hacer para evitarlo, ¿no? Algunos países ya han hecho este análisis, pero en sus respectivas latitudes, y han propuesto varios métodos para mitigar las corrientes magnéticas, ¿no? Nosotros primero necesitamos saber si efectivamente el riesgo es real, y si es real, hacer las medidas suficientes para evitarlo, ¿no? Y algo que sí debo mencionar es de que en la Comisión Federal no nos mandamos solos, ¿no? Dependemos de lo que nos diga el operador de la red, ¿no? Que en este caso es el SENACE, que por aquí están algunos compañeros, ¿no? Y ellos, pues en un momento dado, tomarán las directrices para determinar cuáles las estrategias a seguir para evitar mayores afectaciones en caso de que se pierda algún centro importante de distribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces, si no avanzamos juntos, pues difícilmente los propios sensores podrían evitar una catástrofe en la red eléctrica nacional, ¿no?
Y bueno, pues esta sería hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Ya está. Muchas gracias por la asistencia, me da mucho gusto ver tanta gente joven, muy interesados en todo tipo de preguntas. De hecho, algunas de las preguntas me hicieron remontarme a mi pasado de paleomagnetista. Actualmente soy vulcanólogo, glaciólogo, pero hace ya bastantes décadas, de hecho, cuando ingresé aquí al Instituto de Geofísica me tocó trabajar en el laboratorio de paleomagnetismo y justamente de la pregunta que se hacía de cómo afectaba, había una broma en la época en la que era paleomagnetista y decían que los cangrejos por eso caminan al revés, porque nadie les dijo que el campo magnético había cambiado. Entonces hay todo tipo de cosas y nuestros compañeros del grupo de paleomagnetismo en su momento han hecho experimentos en los que seres vivos son expuestos a campos magnéticos. Recuerdo el trabajo de una amiga bióloga que colocaban caracoles bajo la influencia de campos magnéticos y seguían la trayectoria dentro de una caja de Faraday y de pronto le colocaban, o sea, la situación de campo cero y el animalito se quedaba quietecito. Entonces hay una serie de afectaciones que han sido comprobadas de manera experimental en los diferentes animales. En el Instituto de Geofísica, de hecho, se llevan a cabo una serie de estudios acerca de las partículas magnéticas que están en la cabeza, en los cerebros de varios animales. Se han comprobado en tortugas, se han comprobado en delfines, incluso en la mariposa monarca, que son las que precisamente esas partículas magnéticas ayudan a orientarse a todos esos animalitos. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, todavía es una pregunta, que bueno que todavía hay preguntas, porque les va a tocar a ustedes resolver todas esas preguntas y me da gusto que haya motivación, que haya interés y sobre todo curiosidad científica, porque eso es lo que nutre al final de cuentas a los institutos de investigación. Y los resultados de la ciencia básica, al final de cuentas, y de eso se trata este foro, hay que aterrizarlos en un momento dado, no es nada más la idea de tenerlos acá en el limbo, sino tener la oportunidad de que ese conocimiento se convierta, no es la finalidad principal, pero es una de las finalidades más importantes, que quien pueda beneficiarse de estos conocimientos los puedan aterrizar en decisiones. Y entre los hacedores de decisiones pues se encuentran particularmente en los diferentes niveles de gobierno, y eso ha hecho que estrechemos los lazos conjuntamente con el CENOPRED, con la Agencia Espacial Mexicana, con la Comisión Federal de Electricidad, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por aquí anda, también con el Centro Nacional de Energía, y también por acá con la Secretaría de Marina, a quienes les agradecemos el interés, la presencia, la paciencia y sobre todo los aportes que han hecho aquí a todos estos jóvenes. Y en ese sentido, pues les agradecemos a todos la presencia, y me gustaría pedirle al doctor Juan Américo González Esparza, antes de declarar la clausura, nos pueda dar unas palabras finales. Reiterar el agradecimiento que está haciendo el doctor Hugo Delgado a todos los asistentes, a los participantes en el foro, y yo quiero dar un reconocimiento particular a los miembros del equipo del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, los cuales han hecho un trabajo extraordinario, particular a las cátedras CONACYT, que son la base de trabajo que se ha desarrollado, al doctor Pedro Corona, que es el responsable además del sistema de gestión de calidad del ANSES. Les pido por favor que le den un aplauso. A la doctora María Seguero, que es nuestra especialista en biología. Al doctor Luis Javier González, nuestro especialista en rayos cósmicos. Al doctor José
José Juan González Avilés, especialista en simulaciones numéricas, al doctor Julio Mejía, nuestro especialista en registros planetarios. Aquí también está el doctor Víctor de la Luz, que es también miembro del ANCEP, ahora está en la Escuela Nacional de Estudios Superiores y tuvo un papel muy importante en todos los trabajos que hemos venido desarrollando. Víctor también. Aquí veo también a varios de nuestros estudiantes, ahí está José Juan, ahí está Elsa. Agradecerles a todos, agradecerle a Adriana también que está por aquí, su apoyo siempre ha sido invaluable, y agradecer también a la dirección del Instituto de Geofísica por todo el apoyo brindado, que ha sido muy importante para alcanzar los logros que hoy estamos reportando. Muchas gracias. Yo también quisiera pedir un aplauso al líder del equipo, al doctor Juan Américo González. Y pues, siendo las 12:42, declaramos clausurada esta sesión. Que haya sido de provecho para todos ustedes y muchas gracias.